Lima la Horrible es el título de un clásico de la literatura peruana, que en la tinta del escritor Sebastián Salazar Bondy en 1964 intentaba poner como objeto de análisis la ciudad y la sociedad limeña de entonces. Casi 5 décadas después, esa Lima antigua y tradicional, tal cual la descripción de Salazar Bondy, podría decirse que no ha cambiado. Sigue siendo una ciudad sin rigores, sin lluvias ni truenos, sin nieves ni calcinaciones, que conserva la nubosa humedad y que, según él, solo padece cada medio siglo de un catastrófico remesón sísmico. Afirmación final que no es del todo verdadera. La experiencia de la última década nos ha sorprendido en algunos casos con desenlaces funestos, con sismos continuos y muy intensos que mantienen en vilo casi a diario a toda la población de nuestro país. Entonces, la pregunta se vuelve recurrente. ¿Están preparadas nuestras construcciones para soportar sismos de gran intensidad y evitar el colapso de las mismas? Las construcciones vulnerables son aquellas que han sido hechas sin consultar a un profesional, ¿no? Entonces, claro, aquí en Lima la mayor parte de las construcciones no son de concreto, son de albañilería. Albañilería de ladrillo que tiene algunos elementos de concreto reforzado. Eso se llama albañilería confinada, que si está bien diseñada y bien construida por un profesional competente, ¿no?, que conoce las normas de diseño y que sabe lo que está haciendo, entonces esas viviendas son completamente seguras. Ica es el departamento que en los últimos años ha visto oscurecer no solo sus calles por la pérdida de la energía eléctrica tras un fuerte sismo, sino también la esperanza de sus pobladores, que aún viven los estragos del terremoto del 15 de agosto del 2007. Ya hay varios estudios de riesgo sísmico de la ciudad de Ica, así como de Lima. Ya están completamente identificadas las áreas que tienen terrenos sólidos, donde es más fácil construir bien, o terrenos blandos, donde se sabe que los movimientos sísmicos se van a amplificar. Entonces hay que tener mucho más cuidado en la construcción, ¿no? Y hay sitios donde no se debe construir, como en los sitios en donde ya se sabe que va a haber licuación. Con licuación se refiere a que el agua del subsuelo emerge a la superficie, haciendo del terreno un área imposible para la construcción. Y para determinar estas situaciones son importantes los estudios de suelo, así como el desarrollo de investigaciones que intenten conocer el fenómeno para lograr evitar el colapso de nuestras edificaciones. ¿Cuál es este estudio que ustedes tienen o mantienen sobre los revestimientos, estructuras, para de alguna manera controlar o tratar de aplacar uno de estos movimientos? Largo. Claro, sí. Bueno, nos hemos reído un poco, ¿no? Sí, pero no es gracioso. bueno, estar aquí en este momento sí es gracioso. Lo que no es gracioso es que claramente nosotros sabemos que estamos en un país sísmico y que muchos de nuestros compatriotas viven en viviendas que no son sismo resistentes. Las viviendas tradicionales no son sismo resistentes. ¿Qué quiere decir esto? Que no cuentan con un sistema de refuerzo o revestimiento que pueda evitar el daño o el colapso de sus estructuras tras un sismo de gran intensidad. Este movimiento ha sido en una sola dirección. En un terremoto la tierra se mueve en todas direcciones, ¿no? Entonces nosotros podemos decir que esto representa un movimiento sísmico fuerte. Es difícil, bueno, de intensidad 7, por ejemplo, ¿no es cierto? Ya. Y lo que hacemos con este equipo, que es un equipo muy sofisticado, esta es la única mesa vibradora o simulador sísmico que hay en América del Sur, nosotros podemos construir modelos de vivienda a escala natural y probar entonces su efectividad frente a los terremotos. Desde hace 40 años, luego del terremoto de 1970 que desoló la provincia de Yungay en Ancash, el Laboratorio de Estructuras Antisísmicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú viene desarrollando diversos tipos de investigaciones que buscan encontrar el reforzamiento adecuado para cada conjunto de materiales que se utilice en la construcción de nuestras viviendas. Nosotros hemos desarrollado una técnica de refuerzo para las viviendas de adobe que consiste en cubrir las paredes
envolver las paredes completamente con una malla de polímero, una malla plástica. Esta malla obviamente cuesta entre $1 y $1.50, digamos $1.50 por metro cuadrado. Entonces, en una vivienda de adobe eso va a representar algunos cientos o algunos miles de dólares, dependiendo del tamaño, ¿no?, de la vivienda. Obviamente, la gente que vive en viviendas de adobe, sobre todo en las zonas rurales, no tiene la capacidad económica para afrontar este costo. Entonces, el gobierno debe participar, de todas maneras, junto con ONGs, con organizaciones no gubernamentales, con las universidades, con profesionales, para no solamente dar a la población los materiales, sino también darle la asistencia técnica para que ellos mismos primero entiendan que la vivienda sin refuerzo es peligrosa y luego que conozcan la manera de reforzar sus viviendas. Si bien es cierto, el costo de esta técnica de protección para nuestras viviendas ante un sismo es algo caro, bien vale el precio comparado al de nuestras vidas. Ir al campo y trabajar con las poblaciones para construir viviendas de adobe sismo resistentes fue lo que la PUC hizo realidad en Pisco, pero solo en un 5% del total de viviendas que fueron destruidas por la furia de la naturaleza. Caben ahora las alianzas estratégicas entre el gobierno, las ONGs, los centros de cooperación internacional, las universidades y los profesionales competentes para que unan fuerzas y recursos en pro del bienestar de nuestra sociedad.